se me ocurrió hacer una especie de juego para ir viendo entre todos estas manifestaciones cutáneas. Entonces, primero les pregunto, viendo estas fotos, ¿quién le parece de estas pacientes que puede tener lupus? Levante la mano, ¿quién piensa que la primer paciente? Muy bien, muy bien. ¿La segunda? ¿La tercera? ¿Y la cuarta? Bueno, me parece que ganaron porque es la tercer paciente la que tiene lupus. La primera, como bien dijeron, es una dermatomiositis. En el segundo caso es una rosácea, ahora vamos a ver algunas características. Y el último caso es una esclerosis sistémica. Entonces, ¿cuándo pensamos que una paciente puede tener lupus? En este caso, como en la foto de la paciente, es cuando hay eritema, es decir, coloración rojiza, asociada o no a edema, que puede comprometer las mejillas o la zona malar, a veces el puente nasal y en ocasiones los párpados superiores. Esto se llama rash o eritema malar en alas de mariposa. Y cuando compromete la cara, típicamente respeta el surco nasogeniano. Ahora vamos a ver la diferencia con la dermatomiositis y el área bajo la nariz. Cuando compromete el cuerpo, generalmente se localizan áreas fotoexpuestas. A nivel de las manos, ahora vamos a ver la diferencia de la dermatomiositis, generalmente compromete la piel sobre las falanges, es decir, entre los nudillos. Y se asocia muy frecuentemente a fotosensibilidad. El perfil inmunológico generalmente se observa un anti-DNA y un anti-SMID positivos. Y en general, el rash malar está en el contexto de un lupus sistémico. Entonces, la primer paciente con dermatomiositis, lo que observamos es una coloración más eritemato-violácea, que generalmente compromete el surco nasogeniano y a nivel de los párpados el rash en heliotropo, esa coloración eritemato-violácea que puede asociarse también a edema en párpados superiores y a veces inferiores, incluso puede extenderse a otras partes de la cara. El segundo caso es una rosácea, que en la rosácea tiene como factores desencadenantes el sol, fuentes de calor, comidas o bebidas calientes, el alcohol, y muchas veces hay un flashing, es decir, este eritema que puede ir y venir con estos desencadenantes, y como se ve en la foto, también hay pápulas, es decir, lesiones sólidas sobrelevadas y pústulas, algunas de contenido purulento, que puede localizarse en la cara, en cualquier parte de la cara. Y el último caso es una esclerosis sistémica, que lo que observamos acá son las telangiectasias cuadrangulares o en fieltro, que después vamos a ver, se localizan en cara, mucosas y palmas y plantas. Entonces, vamos a hablar un poquito de los criterios cutáneos. Ustedes saben que los últimos criterios de EULAR-ACR para el diagnóstico del lupus del 2019 incluyen como necesario un criterio de entrada que es un ANA mayor o igual a 1,80 y después hay 7 dominios clínicos y 3 inmunológicos. Se requiere un puntaje mayor o igual a 10 y por lo menos uno de los dominios deben ser clínicos. Dentro de estos criterios y de los dominios clínicos están los cutáneos, que ahora vamos a ir viendo alguno de estos. Tenemos la alopecia no cicatrizal, que otorga un puntaje de 2 a estos criterios de clasificación, y esto es muy importante que sea objetivada por el médico. Es importante que los pelos pueden verse en estos casos quebradizos, o puede haber una alopecia difusa, y hay que descartar otras causas de alopecia, como la alopecia areata, la alopecia androgenética, o una anemia, que también puede dar una alopecia no cicatrizal. En el caso de las úlceras orales, que es otro dominio cutáneo, otorga también un puntaje de 2, y en este caso es importante también que sea objetivada por el médico. Son lesiones tipo erosiones eritemato-purpúricas con un fondo fibrinoso blanquecino, como ven. Cuando están localizados en la boca pueden estar en el paladar, la mucosa yugal, en la lengua, incluso en la mucosa nasal, como se ve en esta foto. También hay que descartar otras causas como herpes, enfermedades inflamatorias intestinal, BSET, etcétera, vasculitis. Otro dominio cutáneo, que es criterio de clasificación, es el lupus discoide, el cual otorga un puntaje de 4, está junto con el lupus eritematoso cutáneo subagudo. Cuando ambos están presentes, solo se otorga un puntaje de 4. Y las manifestaciones clínicas del lupus discoide es una tríada que es eritema, escama y atrofia. La escama típica de, como se ve en la primera foto, no anda el láser, pero no se llega a ver con el láser, pero la escama es muy adherente, se dice en clavo de tapicero, y con el tiempo evoluciona una atrofia, que como ven en la foto de acá abajo,
¿Se llega a ver el puntero? No, se ve acá, pero acá no mucho. Bueno, se ve una hipo o acromía central con una hiperpigmentación periférica. Cuando estas lesiones de lupus discoide localizan en cuero cabelludo, es típico que la alopecia sea cicatrizal, como ven estas dos fotos de cuero cabelludo. Hay una variante de lupus discoide que es verrugoso cuando estas lesiones se hacen justamente sobrelevadas, con un aspecto verrugoso. Estas lesiones también tienen que ser objetivadas por el médico. El lupus cutáneo subagudo, como dijimos, otorga 4 puntos y hay 2 variables, una que es psoriasiforme o eritemato escamoso, que es la foto de arriba, y otro que es una variante anular, como la foto de abajo. En este caso es muy importante cuando hay lesiones de lupus eritematoso cutáneo subagudo descartar que no sea inducida por fármacos y es muy frecuente que se asocie a un anti-Ro positivo en un 70% o mayor de los casos y a fotosensibilidad. Estas lesiones de lupus cutáneo subagudo es típico que aparezcan en áreas fotoexpuestas, pero es llamativo que muchas veces respeta la cara. Y por último, dentro de los dominios cutáneos, como dijimos, tenemos el lupus cutáneo agudo, que es el que más puntaje otorga dentro de los dominios cutáneos, que da 6 puntos, y tenemos el rash en alas de mariposa, como vimos, o el rash maculopapular generalizado. Esto es importante que sea objetivado por el médico. Entonces, como dijimos, es necesario para interpretar esos criterios que el ANA, como criterio de entrada, sea mayor o igual a 1 en 80, que se sume un puntaje mayor o igual a 10 y al menos uno de los dominios sea clínico. Fíjense que en cuanto a la sensibilidad y especificidad de los criterios del SLIC del 2012 otorgaban una sensibilidad muy similar a los de EULAR ACR 2019, pero estos últimos tienen una especificidad mucho mayor, con lo cual permite un diagnóstico más precoz y quita varios errores diagnósticos. En este seguimiento de casi 1000 pacientes con lupus, lo que se vio es que estas manifestaciones cutáneas que estábamos viendo son muchas veces las manifestaciones de inicio del lupus, como en el caso del rash malar, que es casi en el 38% de los pacientes, y el lupus discoide se vio en más de 17% de los casos. Y lo que hicieron en este estudio es hacer un seguimiento de 524 pacientes a 5 años y trataron de ver qué manifestaciones se asociaban a mayor score de actividad y lo que vieron es que los pacientes con lupus discoide eran similares a los pacientes con otras patologías en cuanto al score de actividad, pero los pacientes con rash malar sí indicaba mayor actividad de la enfermedad. Seguimos jugando. ¿Quién les parece de estos pacientes que puede tener esclerosis sistémica? La paciente de arriba, ¿les parece que puede ser una esclerosis sistémica? La segunda, de arriba. La primera no, la segunda sí. La tercera, no. ¿Y la cuarta? Bueno, acá estuvo un poco más mezclado. El caso de la esclerosis sistémica es la foto de acá abajo. En este caso después vamos a ver que son puffy fingers, son dedos en salchicha. Fíjense que se observa el borramiento de los pliegues distal de los dedos, pero es un poco capciosa esta pregunta porque la primer paciente es una paciente lúpica que tenía como manifestación inespecífica la esclerodactilia. Esta manifestación de esclerodactilia en el lupus es una manifestación inespecífica que frecuentemente se ve en pacientes con lupus que tienen el anticuerpo anti-RNP, que tiene muchas manifestaciones vasculares como livedo reticularis o fenómeno de Raynaud y pueden tener no frecuentemente esclerodactilia. Este caso también era un poco capcioso porque es un síndrome antisintetasa esclerodermiforme. En este caso, esta paciente tenía un anticuerpo anti-JO1 positivo, que si bien la manifestación esclerodermiforme en el antisintetasa es raro, en general se da en pacientes que no tienen JO1, con lo cual esto era más raro aún. Y este último caso eran amputaciones traumáticas, pero por supuesto que también es confuso porque el paciente con esclerosis sistémica, cuando tiene un Raynaud muy severo o úlceras digitales, puede evolucionar a amputaciones de falange. Entonces, ¿cómo cuantificamos el grado de fibrosis en pacientes con esclerosis sistémica? Bueno, ustedes saben que Gerard Rondan describió una escala de 0 a 4 en 26 sitios anatómicos que lo que hacía era tomar biopsias de 7 milímetros y él trataba de correlacionar el grado de fibrosis con el peso de esa biopsia de 7 milímetros en esas 26 áreas anatómicas. Como es un poco impracticable en la práctica clínica, después se describió el test de Rondan modificado, el score de Rondan modificado, que lo que se hizo es otorgar una escala de 0 a 3, ahora vamos a ver cómo se da ese puntaje, en 17 sitios anatómicos.
Entonces se dice que tenemos un score de Rondan de 0, cuando es una piel normal. Uno hace una pinza con el dedo pulgar y el dedo índice y trata de plegar la piel, o con los dos dedos pulgares, y en el caso del Rondan un puntaje 0 es una piel normal, que se observa arrugas finas cuando uno pliega la piel y no hay engrosamiento. Un puntaje de 1 se otorga cuando uno todavía puede evidenciar las arrugas finas, pero ya se palpa un discreto engrosamiento. El score de Rondan de 2 es cuando ya no se observan arrugas finas y hay dificultad más importante para plegar. Y en el grado 3 directamente es como una línea, no se puede plegar directamente la piel. Entonces, Rondan, lo que se hizo en el Rondan modificado es estas 17 áreas anatómicas, los dedos, las manos, los antebrazos, los brazos, la cara anterior del tronco, del tórax, el abdomen, los muslos, las piernas y los pies, que con puntaje máximo se obtienen 51 puntos, con un Rondan de 0 a 3 puntos, como vimos recién. Y fíjense que en los criterios de clasificación de la esclerosis sistémica de EULAR ACR del 2013 son muchos los criterios que se dan por la piel. Entonces vamos a ver algunos de estos, como la esclerosis cutánea de los dedos de ambas manos, que se extiende proximal a las circulaciones metacarpofalángicas. Con este único criterio ya alcanza para diagnosticar una esclerosis sistémica, porque tiene que tener un puntaje de 9 o más. Fíjense este caso de una paciente, que es la que habíamos visto la cara con las telangiectasias, de 65 años, que tenía una esclerosis sistémica limitada con un anticentrómero positivo. Y fíjense que en este caso se observa dificultad para plegar los dedos de las manos, que incluso están cubiertas porque tenía úlceras digitales, que se extiende al dorso de las manos, incluso distal del antebrazo, pero proximal, tiene un Rondan de 1, se pliega perfecto, solo había un discreto engrosamiento. Este otro caso de una paciente de 64 años con una esclerosis sistémica difusa, que tenía un ANA positivo y un esclero 70 positivo, en la cual tenía dificultad directamente para plegar los dedos de las manos y el dorso de manos, y acá se observa en la cara también las telangiectasias cuadrangulares. Otro criterio es la esclerosis de los dedos, que todo solo se cuenta la puntuación más alta. Tenemos los puffy fingers o dedos en salchicha, que otorga un puntaje de 2, o la esclerodactilia, que es distal a la metacarpofalángica y proximal a la interfalángica proximal. En este caso, fíjense las fotos de la izquierda, que se ve los dedos en salchicha, es decir, los puffy fingers o los dedos edematizados. En ese caso no se recomienda ver el puntaje de Rondan, porque cuando están edematizados no se puede plegar la piel por el edema y no por la esclerosis. Y fíjense, ahí también se observa una úlcera en el índice de la mano derecha de la paciente. Y en el caso de la segunda paciente tiene una esclerodactilia, porque fíjense que el dorso de la mano se pliega perfecto. También están como criterio las lesiones en la punta de los dedos, que son tanto las úlceras digitales como los pitings o mordedura de ratas. Fíjense, estas son dos pacientes con esclerosis sistémica limitada, que es bastante característico las úlceras digitales que se observen en los pulpejos de los dedos o las áreas periunguiales, y en ocasiones esas úlceras llegan, como saben, a la amputación, como en la foto de la derecha. Y los pitings o mordedura de rata son cicatrices atróficas muy pequeñas que a veces son bastante dolorosas. En algunos casos, las úlceras digitales llegan a exponer los tendones o las partes óseas. Bueno, esta paciente falleció, tenía mucho compromiso vascular y además tenía la asociación de la esclerosis sistémica limitada con cirrosis biliar primaria, que conforman el síndrome de Reynolds. Por otro lado, tenemos como criterio las telangiectasias, que en este caso son, como dijimos varias veces, a diferencia, por ejemplo, de las telangiectasias de la rosácea, en este caso son redondeadas de gran tamaño y localizan típicamente en la cara, mucosas y palmas y plantas. Las alteraciones capilaroscópicas, que sabemos que, bueno, en la foto 1 es una capilaroscopía normal. Cuando conforman un patrón de CD pattern temprano, predominan los megacapilares, como se observa en la foto. El patrón SD activo, aparte de los megacapilares, se agregan las microhemorragias, y en el patrón SD tardío hay desorganización y áreas avasculares, desorganización vascular y áreas avasculares. Y por último, de los criterios dermatológicos, tenemos el fenómeno de Raynaud, que otorga 3 puntos, que en la New England lo que proponen es un cuestionario de 3 preguntas, las cuales las 3 tienen que ser la respuesta sí, para hablar de un Raynaud.
El Raynaud, como saben, es una respuesta vascular exagerada tanto al frío como al estrés y lo que se ve es un cambio de coloración bien delimitado. Típicamente se habla de primero una fase pálida que sigue de una fase cianótica y finalmente eritematosa, pero no siempre se requieren que estén las tres fases, a veces se acepta como el Raynaud incluso monofásico y las preguntas son, ¿tus dedos son inusualmente sensibles al frío? ¿Cambian de color cuando se exponen a temperaturas frías? ¿Y se ponen blancos, azules o ambos? Bueno, los tres tienen que ser sí para, digamos, contemplar que sea un Raynaud. Fíjense, acá se ve en una foto un Raynaud en la fase pálida y en la otra una fase cianótica, incluso con esa úlcera digital en el dedo mayor que ya tiene una amputación. Y lo que se intenta siempre es correlacionar si el grado de fibrosis cutánea tiene correlación con el compromiso pulmonar y con la sobrevida de los pacientes con esclerosis sistémica. Entonces, lo que se vio en esta cohorte europea es que, si bien en el 7,6%, se incluyen 1.021 pacientes con esclerosis sistémica difusa, lo que se vio es que en el 7,6% presentó progresión cutánea y estos sí tenían mayor probabilidad de deteriorar la capacidad vital forzada y se asociaban también a mayor mortalidad. O en este estudio, en el cual se incluyen más de 2.200 pacientes con esclerosis sistémica, un seguimiento bastante largo, y es un estudio retrospectivo, que plantean que hay 4 grupos de los pacientes con esclerosis sistémica, un grupo 0, que es esclerodermia sin esclerodermia, el grupo 1, que es lo que se denomina esclerodermia limitada, o antes llamado CREST, el grupo 2, que es CREAT, que cuando se extiende distal a codos, distal a rodillas, que puede tener compromiso de la cara, y el grupo 3 cuando es una esclerodermia difusa. Y lo que se vio acá es que también a mayor compromiso cutáneo, mayor prevalencia de PID, pero dentro de este grupo de más de 2.200 pacientes, había 81 pacientes que tenían esclerodermia sin esclerodermia y estos también se asociaban en un 40% a EPID. Y también lo que intentaron es correlacionar el anticuerpo con las manifestaciones cutáneas. Y lo que se vio es que si bien el anticuerpo anticentrómero se asocia más a esclerosis limitada y el anticuerpo anti-SL70 se asocia más a esclerodermia sistémica difusa, hay hasta un 32% de los pacientes con esclerosis sistémica limitada que tienen el anticuerpo SL70 positivo y un 4,4% de los pacientes con manifestaciones cutáneas difusas que tienen el anticentrómero positivo. Por último, ¿quién piensan que puede tener dermatomiositis? La primera foto. Sí, muy bien. La segunda. La primera, bien. La tercera. ¿Y la cuarta? Bueno, la primera en este caso era una dermatomiositis. Ahora vamos a ver, estas son las pápulas de Gotrón, que como decíamos, a diferencia del lupus, en la dermatomiositis típicamente compromete los nudillos o sobre las articulaciones, aunque en ocasiones, como en esta foto, se extiende sobre las falanges. En el lupus generalmente compromete la piel sobre la falange y no tanto sobre las articulaciones. El segundo caso son knuckle pads o almohadillas de los nudillos, que son pápulas o nódulos que justamente están sobre los nudillos o sobre las articulaciones de los dedos de las manos. El tercer caso son verrugas virales por el HPV y en el último caso es una psoriasis con el eritema, la escama, incluso las fisuras en el dorso de las manos. Entonces, dentro de los criterios EULAR ACR del 2017 de las miopatías inflamatorias, vemos que se incluyen dentro de las manifestaciones cutáneas el rayo en heliotropo, las pápulas de Gotrón y el signo de Gotrón. Y típicamente en dermatología dividimos las manifestaciones dermatológicas de la dermatomiositis en patognomónicas, características y compatibles. Las patognomónicas tenemos las pápulas de Gotrón, fíjense acá que se caracteriza por eritema o coloración violácea, sobrelevada en este caso, son pápulas que comprometen o las articulaciones metacarpofalángicas o interfalángicas, como se ven en estas fotos. El signo de Gotrón es no palpable, es solo cambio de coloración que se puede asociar a descamación también y típicamente también compromete los nudillos, puede estar en codos y rodillas, incluso en los pies. Dentro de las manifestaciones dermatológicas características tenemos el rayo en heliotropo, los cambios periunguiales y el signo del YAL. El eritema en heliotropo se denomina así por la flor de esta planta,
que se caracteriza por esta coloración eritemato-violácea que puede asociarse a edema en los párpados superiores e inferiores, que como dijimos se puede extender a otras partes de la cara. Los cambros periunguales, que tenemos la hiperkeratosis del hiponiquio o la distrofia cuticular, o sea, la hiperkeratosis de la cutícula con las telangiectasias periunguales. Y el signo del YAL, que es esta coloración eritemato-violácea que tiene la disposición como un YAL, que se puede extender incluso a los brazos, antebrazos y dorso de manos. Dentro de las manifestaciones compatibles tenemos la poiquilodermia, que es hiper o hipopigmentación con atrofia y telangiectasias, la calcinosis cutis, que es más frecuente en los pacientes con dermatomiositis juvenil, el compromiso del cuero cabelludo, que es tipo psoriasiforme o tipo dermatitis seborreica, las manos de mecánico, que saben que es característico o es más típico del síndrome de sintetasa, y hay otras menos frecuentes. Bueno, esta es una paciente de la foto que teníamos, que es una paciente que seguimos nosotros, que tiene las pápulas de Gotrón con el Ryan heliotropo, e incluso tiene el signo del YAL y símil eritema flagelado, que saben que hay que hacer diagnóstico diferencial con el efecto adverso por la bleomicina, ¿no? Entonces, lo que se intenta siempre en las manifestaciones cutáneas de las miopatías es plantear qué biomarcadores podrían correlacionarse con diferentes manifestaciones clínicas como asociado a cáncer o compromiso muscular variable o pulmonar o cutáneo para poder establecer un diagnóstico precoz y marcar un pronóstico. Entonces, lo que plantea este autor es englobar en conjuntos los diferentes anticuerpos mioespecíficos que se correlacionan con diferentes manifestaciones clínicas para poder predecir un pronóstico en los pacientes. Fíjense que las manifestaciones cutáneas ocupan un amplio grupo. Saben que el anticuerpo MI2 se manifiesta a nivel cutáneo como una dermatomiositis clásica. El MDA5 es típico de la dermatomiositis con compromiso pulmonar importante, y en general es clínicamente amiopática, y la asociación del TIF1 gamma y el NXP2 con la malignidad. Ahí también tenemos el antisintetasa y las superposiciones. Entonces, nos preguntamos si es importante la piel en el diagnóstico de las enfermedades reumatológicas, y yo creo que muchas veces la piel es una pieza fundamental tanto para el diagnóstico como pronóstico y seguimiento de estas enfermedades del tejido conectivo, que a veces, si bien no es lo que marca la mortalidad, sí marca mucha morbilidad para los pacientes, y como siempre en estas enfermedades recalcar el abordaje multidisciplinario de estos pacientes para que sea todo mejor para ellos. Así que muchas gracias.